Paz de Cristo. Amén. Dios le bendiga a todos. Para mí es I think this is the first time I speak in Spanish here. All right. Por fin me siento ahora en casa. Amén. Pero qué bueno es estar en la casa del Señor esta tarde y poder ministrar la palabra del Señor. Siempre es un placer y un honor poder estar frente a ustedes. Y qué hermosa familia pastoral tienen ustedes. Estoy tan yo sé que la palabra del Señor dice que no debemos codiciar, pero yo codicio esta familia pastoral que tienen ustedes. Amén. Y a todos ustedes, todos los ministros de esta iglesia es tan poderosa. Quisiera que en nuestra propia iglesia esta sea un modelo para nosotros. Por favor, manténganse firme y sigan abriendo surcos, porque nosotros vamos detrás mirando y siguiendo el ejemplo en el nombre de Jesús. Gracias a ustedes. Bueno. Hoy yo quiero ir al libro de 2 de Corintios capítulo 4 y el verso 7. 2 de Corintios capítulo 4 y el verso 7. Mientras usted lo busca, les estimulo a que sigan orando por nosotros en Moreno Valley. Yo acabo de llegar hace 3 meses, pero el Señor ha estado haciendo grandes cosas y hoy vamos a implementar las clases de bautismo. Ya tenemos varios compromisos con el bautismo y estamos tan emocionados por lo que Dios está haciendo en esa área. Pero sigo orando y le voy a decir por qué. Porque yo no sé lo que estoy haciendo. No les voy a decir nada a ellos y no le vaya usted a decir nada a ellos, porque yo debo ser pastor ya formado y veterano, pero yo no tengo ni la menor idea de lo que estoy haciendo. Así que ore por mí y ore por ellos. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 4 y el verso 7, y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy en día simplemente quiero hablarle con este título: vasos de barro. Vasos de barro. Señor, antes de empezar quiero encomendar en tus manos este mensaje. Señor, sabemos que solo es por tu misericordia que podemos entender tu palabra. Es tu Espíritu el cual revela todas las cosas escritas aquí. Y pedimos que tu Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros y que nos abra nuestros oídos para entender y para percibir lo que quiere decir tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Se ha dicho que el Imperio Romano no podía funcionar sin el aceite de oliva. El aceite de oliva se usaba para los baños, para las ceremonias religiosas y civiles. Se usaba para la cocina, se usaba para la cosmética, las lámparas y también como medicina. Durante décadas, el aceite de oliva del sur de España y del norte de África era exportado a Roma en grandes cántaros de barro llamados ánforas. Estos vasos de barro eran tan baratos que después de haberlos vaciado de todo el aceite de oliva, no valía la pena devolverlos a España. Entonces salía mucho más costoso deshacerse de ellos. Y así que eran desechados en una área específica a la orilla del río. Y a través del tiempo, esta área se fue convirtiendo en un monte artificial compuesto por los fragmentos rotos de estos vasos. Hasta el día de hoy, el monte Testaccio, un monte que está en la orilla del río Tíber en Roma,
contiene todos los fragmentos de barro de las ánforas que llegaban al puerto en la antigua Roma. Los fragmentos de aproximadamente 25 millones de ánforas fueron los que crearon ese monte gigantesco de desperdicio. Para el Imperio Romano, el ignorar las ánforas era mucho más barato que tratar de reciclarlas. Y así que simplemente la amontonaban en lo que ahora se llama el monte Testaccio. Un monte de desperdicio, un monte lleno de estos fragmentos inutilizables e inservibles. Y es que en el mundo antiguo, el valor de estas vasijas no se encontraba en su belleza. El valor de las vasijas se encontraba en su contenido. Las vasijas no disfrutaban ningún valor inherente fuera del aceite que conllevaban. Y lo que había dentro de los frascos era los que las hacía valiosa. Damas y caballeros, era exactamente de estos tipos de vasos de barro que hablaba Pablo cuando dijo que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y para los que no están captando todavía, usted, querido hermano, todos los que estamos aquí, no es el tesoro. Usted, con todo el respeto que usted se merece, es el barro. En este pasaje de la Escritura hay un contraste sorprendente, un asombroso contraste entre la gloria resplandeciente de nuestro Dios en el rostro de Jesucristo, el cual es el tesoro que fue puesto en nuestros cuerpos, los vasos de barros, los contenedores débiles, imperfectos, frágiles e inatractivos, por los cuales este glorioso evangelio es llevado y entregado al mundo. Todos los que estamos aquí en este lugar somos barro. Los obispos, los pastores, los predicadores, los ministros, los que fueron iniciados, los que fueron ordenados, los superintendentes, los líderes, los asistentes de líderes de grupos pequeños, los que han trabajado, los que han servido, los ujieres, las maestras de escuela dominical, y por si acaso se me olvida a alguien, todos somos barro. Todos somos barro. El barro es imperfecto. El barro es débil, el barro es feo, el barro es ordinario, el barro es inservible, reemplazable y común. Y si usted vino esta mañana para darle un empuje a su autoestima, vino al culto equivocado. Gloria a Dios. Pues a Dios le ha placido no usar vasos de tesoro, no usar grandes y lujosos personas. A Dios le ha placido usar vasos de barro. Vasos frágiles, vasos de barro. David se comparó a un frágil vaso de barro. En Salmos 31:12, él dice: he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. De estos vasos hablaba David, y él se comparó a uno de ellos. Isaías el profeta también muestra la fragilidad de un vaso de barro al describir cómo la tribu de Judá sería destruida. Él dice en Isaías 30:14: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Así de frágiles, así de débiles, así de comunes eran considerados los vasos de barro. En 2 de Timoteo 2:20, Pablo dice: en una
una gran casa no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para uso honroso y otros para usos viles. Los vasos de oro y de plata eran para usos honrosos, pero los vasos de barro eran las piezas de vajilla doméstica más barata y más comunes, literalmente desechables, y se usaban para usos viles. ¿Qué tan vil era el uso que se le daba a estos vasos? En la época de Pablo no era inusual que las personas ricas y los reyes almacenaran su oro y sus otros objetos de valor en estos vasos de barro. Estos serían luego enterrados en el suelo para esconderlos, pero ese no era el uso común de los vasos de barro. El vaso de barro era más adecuado para un propósito mucho menos honorable, como lo era retirar la materia fecal y otros desperdicios del baño y de la cocina. Eso era un vaso de barro. Ese era uno de los usos principales de ellos. Y no sé si usted me está siguiendo, pero Pablo dice aquí que nosotros no somos los vasos de oro, nosotros no somos los vasos de plata, nosotros somos los vasos de barro, de barro. Una y otra vez la Biblia nos da a entender figurativamente que nosotros somos vasos de barro. ¿Y a quién vino Jesucristo a salvar? Jesucristo no vino a salvar a los vasos de oro, Jesucristo no vino a salvar a vasos de plata, no, Él vino por vasos de barro. Él no vino por fuertes, Él no vino por sabios, Él no vino por inteligentes, ricos, nobles, pudientes. Él vino por los débiles, Él vino por vasos de barro. A los fariseos en Mateo 9 les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino que he venido a llamar a pecadores. Una vez más también dijo: te alabo, Padre, en su oración. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y Pablo también le dijo a los romanos: porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él no murió por salvos, Él no murió por santuchos, Él no murió por personas que digan: oh, mira, yo lo tengo todo bien. No, Él murió por débiles, Él murió por impíos, Él murió por vasos de barro. Gloria a Dios. Y si todavía necesita más evidencia, fue lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corinto: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escoge a meros vasos de barro? Amados hermanos, mire, el evangelio no fue llevado por la clase alta de Egipto. El evangelio no fue escrito por la clase alta de Grecia, o por la clase alta de Roma, o incluso la clase alta de Israel. Los mayores eruditos del mundo en ese momento estaban en Egipto, pero ellos no fueron los portavoces del evangelio. Estaban en la biblioteca más grande de la antigüedad en Alejandría, pero ellos tampoco fueron los portavoces de este evangelio. Y los filósofos más distinguidos estaban en Atenas, y los líderes e impulsores de hombres más poderosos estaban en Roma, y los genios religiosos estaban en el templo de Israel. Pero Dios no le plació usar a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios solo usa a vasos de barro, vasos de barro, vasos
de barro. Aleluya. El Señor pasó por alto a Heródoto, el historiador. Le pasó por alto a Sócrates, el filósofo. Le pasó por alto a Hipócrates, el padre de la medicina. A Platón, el filósofo. Y también a Aristóteles. Le pasó por alto. A Euclides, el matemático. Arquímedes, el padre de la mecánica. Hiparco, el astrónomo. Cicerón, el orador. A Virgilio, el poeta. Los pasó por alto a todos. ¿Y por qué? Porque él andaba buscando a un Samuel Valverde, andaba buscando a un Loami Díaz, andaba buscando a alguien que dijera: no tengo mucho, no sé mucho, soy pequeño y soy pobre y soy débil y soy analfabeto. Y él dice: oh, a mí me ha placido a escoger a los vasos de barro. Estaba buscando a vasos de barro. Aleluya. En sus mentes de estos grandes hombres, desde un punto de vista humana, esas personas eran vasijas magníficas, vasijas de oro, vasijas de plata. Y francamente estaban tan impresionados con su propio valor que no podían ver el valor del evangelio. Gloria a Dios. Y el Señor dijo: no es a ustedes a los cuales yo voy a enseñar y voy a escoger para ser mis portavoces. El evangelio, ¿sabe a quién llegó? Llegó a campesinos, a pescadores, a hombres malolientes del rancho, por allá atrás, a publicanos, vasos de barro que fueron elegidos para sostener y proclamar y escribir el tesoro invaluable de la verdad del evangelio. Y para esos, gloria al nombre del Señor, para esos en esta tarde que se creen que son la última playa en Cancún, déjeme decirle algo, amado hermano. Les tengo noticia: las 12 puertas en la Nueva Jerusalén conllevan el nombre de 12 campesinos, hombres llamados sin letra y del vulgo. Te haría mucho bien si te humillas bajo la poderosa mano de Dios. Dios no anda buscando altivos. Dios mira de lejos al altivo. El Señor anda buscando a vasos de barro. Vasos de barro. Desde el principio del mundo, Dios ha escogido a vasos de barro. Abraham, culpable de duplicidad, sin embargo se convirtió en el hombre de fe y amigo de Dios. Moisés, tartamudo, otro vaso de barro, de mal genio, sin embargo fue el hombre escogido para hacer una nación y tener comunión con Dios y recibir su ley. David, culpable de adulterio, conspiración, asesinato, infidelidad, padre, se arrepintió, se convirtió en un hombre conforme el corazón de Dios, y él es el salmista número 1 en toda la historia. Y aún en el día de hoy cantamos sus canciones. El dulce cantor de Israel, otro vaso de barro. Elías huye de Jezabel, pidió que Dios le quitara la vida, un vaso de barro, pero fue profeta. Isaías, en presencia de la visión celestial, como predicamos el viernes, él dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. En otras palabras, soy un vaso de barro. Veo también por allí a Pedro. Ese no era un vaso de oro, ese no era un vaso de plata, ese era otro vaso de barro. El líder, el vocero de los 12
12 apóstoles, él negó a su Señor con juramentos y maldiciones, e incluso tuvo la audacia de corregir al Señor, pero fue restaurado por la compasión de Jesucristo. En medio de su desobediencia fue rehabilitado por el poder del Espíritu Santo para hablar con tan fuerza en el día de Pentecostés, para ser la agencia por la cual Dios dio a luz la gran introducción pentecostal a la iglesia. Y aunque fue un vaso de barro, hasta el día de hoy nosotros decimos: y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese era un vaso de barro, ese no era un vaso de oro, ese no fue vaso de plata, fue un vaso de barro. Pero a Dios le plació escoger a vasos de barro. Pablo, quizás el mejor cristiano que el mundo haya podido ver. Pablo, el cual escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, fue ganado por el mismo Señor en una entrevista personal. Fue el apóstol a los gentiles, no un apóstol a los gentiles, sino el apóstol a los gentiles, el cual plantó alrededor de 20 iglesias, 14 por seguro, pero quizás 20 iglesias. Fue azotado 5 veces por los judíos a causa de Cristo, y hasta apedreado y dejado como muerto. Y aún con todo eso, Pablo dice en 2 Corintios 4:5, Pablo, el mejor cristiano en todo el Nuevo Testamento, él dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Pablo estaba plenamente convencido de que él no era el mensaje, él era el mensajero. Gloria a Dios. Y nosotros también debemos tener esa misma actitud. Aleluya, aleluya. Tenemos que entrar aquí con el pecho adentro y con, aleluya, la cara hacia abajo, diciendo: Señor, usa mi vida. Tú eres el mensaje, yo soy el mensajero, yo soy el vaso, tú eres el tesoro. Señor, que te vean a ti. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Es necesario que mi luz se apague para que la gloria de Dios sea vista. Pablo, ¿cuál fue su autoevaluación? Cuando Pablo se miraba el mejor cristiano, el que había pasado por tantas cosas, mejor misionero en toda la época cristiana. ¿Y cuál fue su autoevaluación? Cuando él se miró, ¿cómo se trató? Pues muchos dicen hoy en día: tienes que tener la autoestima alta. Sube tu autoestima, sube quién tú eres. Déjeme decirle, autoestima es algo que está usando Satanás en este último tiempo, amado hermano, para traer orgullo y altivez al pueblo de Dios. En la Biblia usted nunca va a ver autoestima, sube tu autoestima. No, en la Biblia tú vas a ver: tienes que bajarte para que el Señor suba. Tú eres barro. Tú eres barro, gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. ¿Cuál fue la autoevaluación de Pablo? Aquí les va. En 1 Timoteo 1:15, esto fue lo que él dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el apóstol a los gentiles. Se llamó el más grande de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta: yo soy vaso de barro. En 1 Corintios 15:9 él dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos
todos los santos. Ya no solo soy el más pequeño entre los apóstoles, soy el más pequeño entre todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, le voy a dar un poco de contexto para que entienda mejor este verso, este texto de nosotros hoy. Pablo fue el que estableció la iglesia en Corinto durante un periodo de casi 2 años predicando allí. No mucho después de que él se fuera, entraron falsos maestros y la agenda de ellos era enseñar mentiras entre la iglesia. Pero para ser escuchado tuvieron que destronar a Pablo, porque ese era su pastor, ese era el pastor. Y así comenzaron un asalto total contra Pablo. En medio de su propia congregación, en medio de su ausencia, intentaron desacreditarlo de todas las formas imaginables. Es más, el ataque contra Pablo de estos falsos maestros involucró algunos golpes muy bajos. Fueron despiadados e implacables. Y parte de su asalto contra él fue un tipo de ataque realmente impensable. Lo agredieron por sus defectos físicos. Y lo agredieron por sus defectos físicos y sus debilidades humanas. Principalmente en la forma en que él se veía y en la forma en que él hablaba. Ahora, de hecho, Pablo se dirige directamente a estos falsos apóstoles. En el capítulo 10, en 2 de Corintios, y él les dice en el versículo 10, él dice que los falsos apóstoles habían dicho de él, eso es lo que estaban diciendo de él: a la verdad, sus cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. O sea, se ve horrible. Y la palabra menospreciable. O sea, él es feo y no sabe predicar. Es decir, estaban diciendo la manera en que escribe, poderosa. Sus libros, fuertes. Pero cuando uno lo ve, su presencia corporal es débil y su palabra es menospreciable. No sabe predicar. Para un predicador, esa es la ofensa más baja que hay. Porque si un predicador no es atractivo, por lo menos uno puede cerrar los ojos y escuchar el mensaje. Y si no predica bien, pero por lo menos es atractivo y carismático, entonces uno abre los ojos y cierra los oídos, y quizás al verlo algo bueno puede sacar de eso. Sácale una foto y etiquétalo en Instagram. Pero lo peor es cuando un predicador ni se mira bien ni se escucha bien. Porque ¿qué uno hace en ese caso? Eso es lo peor de lo peor. Por eso yo quiero predicar siempre bien. Y eso fue lo que dijeron de Pablo. Eso fue lo que dijeron de Pablo. No es una persona imponente, le falta carisma, carece de personalidad, carece de buena apariencia, no tiene la presencia personal ni el poder personal para motivar a la gente. Hubo un documento que apareció a mediados del segundo siglo, el cual más o menos afirma saber cómo se veía Pablo. Nosotros no podemos confirmar 100% esto, pero el libro se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Ahora, este libro nunca llegó a formar parte del Nuevo Testamento, porque según la historia de la iglesia, Tertuliano lo denunció como un libro herético, porque alentaba a las mujeres a predicar y bautizar. Pero según la historia, este libro fue leído ampliamente en la iglesia primitiva con las demás cartas del Nuevo Testamento. ¿Cuánto podemos confiar en esto? No sabemos, pero creo que es algo que debemos pensar en ello. Mire, según la historia, según este libro, Pablo se acerca a la ciudad de Iconio y Tito le dijo a un hombre llamado Onesíforo, el cual aparentemente no conocía a Pablo y debía ir a esperarlo en la ciudad,
y así que Tito tenía que darle una descripción de su apariencia para que supiera a quién debía buscar. Y dice la historia, esto es lo que debes buscar. Pablo debía buscar a un hombre que fuera, escuche esto, pequeño de estatura, calvo, de piernas arqueadas, bow-legged, de piernas arqueadas, bien formado, con la gracia de Dios, cejijunto, de nariz bastante larga, y por último, esto es lo que más me encanta, después de todo eso, dice, y lleno de gracia. En otras palabras, Pablo no hubiera salido en la lista de los hombres más guapos del mundo. Esos falsos maestros que estaban sembrando división entre la iglesia habían llegado a la conclusión de que el hombre tenía una apariencia repugnante, no era nada digno de ver. Y parece, según estos documentos del primer y segundo siglo, parece que confirman de que Pablo quizás era un poco, no se veía así como, ¿sabe? Como otros predicadores. Y los falsos maestros decían, la razón por la que Pablo es rechazado, la razón por la que no es más popular y el evangelio no se escucha mejor en esta parte, es porque él es un hombre común, corriente y poco impresionante. Y tal vez incluso hasta deforme, carece de la personalidad, la estatura, el encanto y cualquier otra cosa que se necesite para influir en la gente. Hay algunas pistas bíblicas que también darían certeza que el aspecto físico de Pablo tal vez no era el mejor. Cuando estaba estudiando en Hechos 14, mire lo que ahí dice la Biblia, da un recorrido de Pablo mientras él estaba allí en Antioquía. Y dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. La enciclopedia judía resume el procedimiento que se usaba al apedrear a un individuo. Y esto fue lo que dice: colocaban al preso en una plataforma del doble de su altura, y uno de los testigos lo arroja al suelo, porque en boca de 2 o 3 testigos sea toda palabra establecida. Entonces, para apedrear a alguien se necesitaba por lo menos a 2 o 3 testigos, y uno de los testigos lo arrojaba de esa plataforma, lo arrojaba al suelo. Ahora, si la conmoción cerebral cuando esa persona era arrojada al suelo no la mataba inmediatamente, instantáneamente, entonces el segundo testigo le arroja una piedra pesada, bastante pesada, al pecho. Y solo cuando esto también resulta insuficiente para poner fin a su miseria, el resto del pueblo entonces levantan las piedras y empiezan a arrojar piedras al cuerpo postrado hasta que sobreviene la muerte. La razón por la cual habían parado el procedimiento contra Pablo es porque dice la Biblia que creían que ya estaba muerto. Y por eso es que no lo mataron, porque ya pensaban que estaba muerto. Estaba ahí desmayado, estaba tirado. Le habían apedreado, lo habían arrojado, le habían tirado la piedra, el peñasco ahí en el pecho, y ya pensaban que estaba muerto. Hasta tal punto que como un perro lo arrastraron fuera de la ciudad, su cuerpo herido. Arrastraron su cuerpo inconsciente. Los discípulos de esta ciudad los rodearon. No sabemos qué estaban haciendo, si quizás orando por él o quizás cubriéndolo para que nadie se diera cuenta de que él todavía estaba vivo. Pero los rodearon. ¿Y sabe qué? Cuando él por fin regresó en sí,
Entonces lo entraron de nuevo a la ciudad a escondidas. Me imagino que lo metieron en una casa para que él curara sus heridas por una noche antes de salir en la mañana de nuevo. Pero lo que quiero que noten en todo esto es que dice la Biblia que al día siguiente él salió con Bernabé a Derbe. Ahora, Derbe era una región en Galacia. Si usted entiende la Biblia, cuando la Biblia le escribe a Gálatas, Gálatas no era una ciudad, Gálatas era una región. Y la carta escrita por Pablo a los Gálatas no fue a una iglesia en particular, sino a varias iglesias en la región de Galacia. Pero una de esas iglesias fue Derbe. Derbe estaba en la región de Galacia. Y Pablo llegó a predicarles el evangelio a causa de una enfermedad física. Dice la palabra del Señor, Pablo les predicó a Derbe el evangelio. Ahora no sabemos exactamente cuál fue esta debilidad en su cuerpo, pero me hace especular algo aquí. Mire lo que escribe a la iglesia en Gálatas, capítulo 4, verso 13 y 14. Pablo le dice a las iglesias de Galacia: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué precioso eso. Para mí, yo pensando esto, lo más probable que aquí estaba hablando de cómo él llegó a Derbe después de haber sido apedreado, dejado como muerto y arrastrado fuera de la ciudad. Me imagino que su cuerpo estaba hinchado, adolorido, cicatrizado e irreconocible. Pero Pablo les dice aquí: gracias por no desecharme y por la prueba que tenía en mi cuerpo. Gracias por tratarme con respeto y recibirme con honra. Me diste el trato que le hubieras dado a un ángel del Señor Jesucristo, aunque tenía esta grande prueba en mi cuerpo. Pero no solo era su apariencia física, era también poco impresionante, porque lo difamaban como predicador, menospreciaron su capacidad para hablar. Y Pablo admite esto. En 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 3, él dice: estuve con ustedes en debilidad y en temor y en mucho temblor. Y el verso 1 dice: no vine con excelencias de palabra o de sabiduría. En el contexto está hablando de su predicación, y él dice: ustedes me conocen, yo no vine con palabra de sabiduría, yo no vine aquí con no. Él dice: yo vine ante ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y para mí, qué consuelo es ese, saber que estaba un poco nervioso antes de levantarse para predicar. Para mí es un consuelo de que el apóstol más poderoso, el apóstol a los gentiles, que tenía el equivalente de 3 doctorados para la edad de 25 años, que conocía casi todo el Torá de memoria, Pablo, ese, gloria a Dios, temblaba antes de predicar. Amado hermano, qué consuelo es ese para mí, el que él temblaba y era consciente de sus propios defectos. Joven predicador que estás en este lugar, déjame decirte algo: nunca desprecies los nervios antes de pararte detrás de este sagrado púlpito. Nunca desprecies cuando te tiemblen las rodillas antes de pararte aquí. Cuando viene un joven a mí y me dice: estoy nervioso, yo le digo: qué bueno, estás nervioso, qué bueno. Amado hermano, yo prefiero un joven que todavía le tiemblen las rodillas a un veterano que se suba aquí confiando en su propio poder y su propia habilidad. Yo quiero a alguien que todavía esté dependiente del Espíritu Santo, que diga: no sé lo que estoy diciendo, ayúdame. Nunca confíes demasiado en tus propias habilidades. El temblor te mantiene humilde, el temblor te mantiene
responsable. El temblor te mantiene obediente y dispuesto a aprender. Y así que se burlaron de él por eso, y culparon de los fracasos de su ministerio del hecho de que fue rechazado con tanta frecuencia, en parte al hecho de que era una persona tan despreciable para mirar y escuchar. Y 2 Corintios fue escrito en parte para Pablo defenderse de estas acusaciones. Si usted lee el libro de 2 Corintios, no le va a dar casi teología. 2 Corintios es más bien como una autobiografía del mismo Pablo, defendiéndose, porque decían: tú no eres apóstol, tú no eres esto, y tenía que defenderse frente a su propia iglesia. Y si hubiera sido yo, ¿sabe qué? ¿Cómo me hubiera defendido yo? Yo hubiera dicho: vaya, mira mi historial, mira mi pedigrí, búscame en Google. Si yo hubiera sido el apóstol Pablo, con todo eso hubiera sido lo que yo. Por eso es que el Señor no me hace el apóstol Pablo. Por eso es que el Señor me hace el pastor de Moreno Valley. Yo les hubiera dicho: yo no fui parte de los 12 y todavía me llaman apóstol. Tengo el equivalente de 3 doctorados y no de de una escuela acreditada, no de la Universidad de Tijuana Online. Pero ¿cómo se defendió Pablo? ¿Usted sabe cómo se defendió Pablo? Pablo se defendió de esta manera: es verdad. Todo lo que dicen de mí es verdad. Pablo, defiéndete. Pablo, este es tu momento. Pablo, estás escribiendo tu autobiografía. Diles que tú sí eres tal y cual. Y él dijo: no, todo lo que han dicho de mí es verdad. Porque Pablo estaba consciente de que la gloria y la majestad y la maravilla del nuevo pacto, la gloria de Dios revelada en el rostro de Jesucristo, estaba en su caso empaquetada en un mensajero común y humilde y frágil e imperfecto. Y es por eso que él llega al verso 7 y él dice: pero yo tengo este tesoro en un vaso de barro. No soy un gran orador, no soy perfecto, no me veo bien, soy un vaso de barro, pero a Dios le ha placido poner su tesoro. Y termino diciéndole a esta congregación: y no es eso lo que somos nosotros también, no es eso lo que es tu ministerio, no es eso lo que soy yo y eres tú. Necesitamos un avivamiento de predicadores que estén conscientes de su debilidad. Necesitamos un avivamiento de esposas de predicadores que estén conscientes de que tú no tienes que ser perfecta para Dios usarte. Tú no tienes que ser una estrella para estar en el show de Dios. El Señor ha escogido a vasos de barro. Te ha escogido a ti y a ti y a ti. No por tu fuerza, no por tu dinero, no por tu lujo, no por tu grandeza, pero porque eres vaso de barro. Así que hoy en día les digo y les estimulo: levántate, vaso de barro, levántate
levántate hoy en día. No saques tu pecho para decir: soy yo, mira mi grandeza, mira mi foto en el afiche. No, levántate, vaso de barro, pero levántate con tu cara hacia el suelo, diciendo: soy nada. Soy nada, no tengo mucho, no tengo que ofrecer, vengo con temor, vengo con temblor, no tengo gran apariencia, no soy mucho, pero aquí estoy. Hay tesoro, hay aceite, hay unción. No sé por qué soy débil, no lo tengo mucho, pero aquí está lo que tengo. Señor, usa mi vida, que el contenido sea mejor que el paquete. Señor, usa mi vida, usa mi vida. Aquí estoy. No tengo mucha habilidad oratoria, no tengo mucha educación. Hubieras escogido a otras personas que pueden más, que saben más. Pero aquí estoy, soy vaso de barro. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Estoy hablando contigo, tú que estás menospreciando el llamado para liderar un grupo pequeño porque sigues diciendo: no puedo, no sé, no. Tú eres vaso de barro. Ponte en las manos del Señor. Tú eres vaso de barro. Abre tu hogar. Tú eres vaso de barro. Pastor, que nos visitas, pastor, tú eres un vaso de barro. Que nunca se te olvide que el día que tú te vayas de tu iglesia, el Señor tiene a miles de personas que pueden tomar tu lugar. Él no te necesita. Tú no eres irreemplazable. El Señor tiene a muchos que pudieran tomar tu lugar, pero gracias sean dadas a Dios que en su misericordia te escogió a ti, te escogió a ti, te escogió a ti, no por lo que tienes, pero por lo que conllevas, porque tú le das a Él la mayor oportunidad para que su gloria sea revelada. Vasos de barro, levántate en esta última hora. Vasos de barro, vasos de barro, vasos de barro, vasos de barro. Músicos, somos vasos de barro. Cantoras, somos vasos de barro. Tenemos todo esto, pero en realidad somos vasos de barro. Somos vasos de barro. Oh, fuente de verdad, que nunca se nos olvide. Que nunca se nos olvide que somos vasos de barro, vasos de barro, vasos de barro, vasos